Tema número 22, sesión número 22, clase o enseñanza número 22 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a compartir con ustedes la primera parte del capítulo 13 de Apocalipsis, del 1 al 10. Y le titulamos este tema, Maldito el hombre que confía en el hombre. Bien importante que nosotros siempre confiemos en Dios por sobre todas las cosas. Él es la verdad absoluta. Él es toda suficiencia. Él es toda honestidad, Él es toda lealtad. Él siempre se dio por sus hijos, por su pueblo, por su iglesia, hermanos, y que desea lo mejor para todos nosotros. Ahora, ¿por qué le pusimos el título de Maldito el hombre que confía en el hombre? Porque en los últimos tiempos el hombre va a ser engañador. Y si nosotros confiamos en el ser humano nos puede fallar, nos puede engañar, nos puede manipular, pero Dios jamás. Ahora, la única forma de saber que es correcto lo que estamos escuchando, por ejemplo, porque en muchas congregaciones se predica la palabra de Dios, pero vamos a estar con la certeza nosotros de que es la palabra de Dios cuando conocemos la palabra de Dios. Entonces debemos confiar en Dios, y si confiamos en Dios, debemos de escudriñar su voluntad, debemos de escudriñar sus intenciones, debemos escudriñar la historia que Él escribió para toda la humanidad. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, otro principio, son dos principios que quiero que usted siempre esté en su mente y en su corazón vigentes. Dos principios. Debemos confiar en Dios por encima del ser humano. Y el otro principio que nos enseña el Señor Jesucristo, el propio Señor Jesucristo en Juan 17:21, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y este es otro principio que nunca debemos olvidar. Acuérdense que Dios quiere que seamos uno como iglesia. Pero hay un término en este mundo que se llama el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es también lograr que todos sean una sola religión en un orden mundial. La gran diferencia, hermanos, que en este principio que quiero que ustedes siempre tengan presente en su mente y en su corazón, aparte de que debemos confiar sobre todas las cosas en Dios más que en los seres humanos, también lo otro es que debemos usted y yo ser uno en el Señor, en donde si la cabeza es Cristo, bueno, la cabeza es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nosotros somos uno en Él, entonces vamos a tener la unidad. Pero si la cabeza es un ser humano, maldito el hombre que confía en el hombre, porque eso ya es ecumenismo, ¿sí? Cuando la religión la está gobernando un ser humano y quiere tomar el lugar de Cristo y quiere que todas las religiones sean una sola, entonces eso se llama ecumenismo y eso está en contra de la voluntad de Dios. Entonces son dos cosas que debemos estar apercibidos siempre, principalmente en los últimos tiempos, y debemos considerar en el contexto de lo que estamos enseñando y estamos compartiendo y estamos aprendiendo del libro de Apocalipsis. Amén. Entonces son dos principios elementales, hermano. Un repaso pues de la semana anterior, que fue el tema número 21, la batalla en el cielo, pues va a tener siempre un impacto en la tierra. Ahora, el punto número 1 de la semana pasada dijo o menciona que ha llegado la salvación, el poder y el reino. ¿Y quién llegó? El Señor Jesucristo. Ningún ser humano puede darte lo que Dios te puede dar. Ningún ser humano puede proporcionarte lo que el Señor Jesucristo te puede proporcionar. ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y los demás seres humanos? En que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. En que Él es todo humano y todo divino, aunque algunos no lo creen así. Los que no creen que Jesucristo es todo humano y todo divino, y que es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice el Evangelio de Juan, y que en Él estamos seguros, hermanos, pues quiere decir que son anticristos, porque no confían en Cristo. O sea, la palabra anticristo que va a empezar a manejarse en el libro de Apocalipsis quiere decir contrario a Cristo, que niega a Jesucristo, ¿sí? Como el verdadero Dios y la vida eterna, no solamente como un profeta igual a todos los demás. No, hermanos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces ha llegado la salvación, el poder y el reino. Una vez más se manifiesta. Y acuérdense también que todos los principios que se maneja para los últimos tiempos, para cuando ya no está la iglesia, son principios que también gobiernan nuestra vida hoy, o deben gobernar nuestra vida hoy en la fe. Bien, ahora, hay
de todos los moradores en la tierra? Porque el segundo punto es todos los moradores. No, hermanos, hay de todos los moradores que siguen negando a Cristo. ¿Sí? Los que no son de Dios. Porque acuérdense que una vez más voy a repetir, cuando no esté la iglesia, ya fue arrebatada por Jesucristo en las nubes, se van a quedar muchos y muchos que se van a convertir ya no en el tiempo de la gracia, sino en el tiempo de la gran persecución o la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso van a estar ahí padeciendo, pero fíjese bien, podrán afectar toda su situación física, pero la espiritual ya no la van a poder afectar. Porque la van a padecer, hermanos, pero es importante por eso que hoy se conviertan y no esperen a ese momento que sí va a ser de padecimiento. ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? 3 años y medio. ¿Cómo lo vemos en la Escritura? Bueno, lo va a mencionar Dios en su palabra como 42 meses, 3 años y medio, como 1260 días, que son 3 años y medio, o como lo leímos la semana pasada, un año o un tiempo. Tiempos y mitad de tiempo. Tiempo 1 año, tiempos 2 años, más 1, 3. Y la mitad del tiempo medio, 3 años y medio. Entonces así lo vamos a identificar nosotros. Ahora, el cuarto punto, la tierra salva, porque dice que en la tierra será la salvación. No, hermanos, la tierra no salva. El que salva es aquel que vino a la tierra. ¿Sí? Y que vino por su iglesia. Y que también, aun que Dios mismo va a usar el enemigo para traer gran tribulación en este mundo, va a cuidar a los suyos también. Iniciando con esos 144,000 sellados que siguen compartiendo la palabra de Dios, que como vimos en los primeros capítulos son 12,000 de cada tribu, ¿sí? De Israel, que son de la descendencia de Jacob. Ahora bien, el punto número 5 de la semana pasada, hablamos de la guerra perdida. Mire, aunque el enemigo y todo el sistema mundial que se va a dar en los últimos tiempos, después de que venga el rapto de la iglesia. Ahora, hermanos, no nos confundamos o comprendamos esto. Va a iniciar la tribulación y que la iglesia sí va a estar y que va a padecer. Ahí donde aplica, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Pero la maldad de los seres humanos, y viene la tribulación. Ya la gran tribulación es juicio de Dios. Es juicio de Dios. Entonces, esa es una de las situaciones que marca la diferencia también. Entonces, pero aunque el enemigo odia a todo lo de Dios, incluyendo a los convertidos al Señor, no podrá contra ellos. La guerra la perdió. Esa es la realidad. El enemigo perdió la batalla, perdió la guerra. Lo único que está haciendo Dios, usando el enemigo, cumplir los propósitos de él. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Pero la guerra la tiene perdida, va a ser condenado. Va a estar en el infierno castigado por la eternidad, junto con todos los ángeles caídos y todos los que no aceptaron voluntariamente, porque esa fue su decisión, pues lo de Dios. Esa es la realidad, hermanos. ¿Quiénes no aceptan lo de Dios, hermanos? Cuando usted pone una alabanza y se molesta una gente y dice, quita no acepta a Dios, quita tus cantos ahí, ¿sí? No aceptan a Dios y son anticristos. Esa es la realidad, hermanos. ¿Sí? Tema número 22. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es bien importante eso porque en los últimos días el ser humano se va a querer encumbrar como un líder mundial. Tengamos cuidado. Este capítulo que vamos a ver, que es el capítulo 13, lo vamos a dividir en 2 grandes partes. Hoy avanzaremos hasta el versículo 10, en donde precisamente el versículo 10, pongamos atención, se mencionan 2 personajes que se unen al dragón, los cuales desean gobernar al mundo. O sea, la primera bestia que vamos a ver, ahorita vamos a definir qué significa bestia y a qué hace referencia. Porque se oye medio feo, ¿verdad? La bestia. Bestia. Entonces, ¿a qué significa? Entonces, esos 2, la primera bestia y la segunda bestia, ya en el versículo 11, hermanos, son 2 bestias. Se unen ¿a quién? Al dragón. Se unen al dragón. Ahora voy a hacer unas analogías para que usted se lo grabe en la mente. Esta analogía que voy a hacer es para que usted se grabe en la mente lo que le voy a explicar, lo que le voy a comentar. Por ejemplo, enemigos de Batman eran el Guasón, el Pingüino y Riddler.
3 personajes contrarios a Batman, ¿sí? El enemigo del hombre araña fue el duende verde, el octopus o el, ¿cómo se llama? El pulpo, ¿sí se acuerdan? O el Venom, ¿se acuerdan? Sí. En este mundo ha habido muchos personajes, pero quiero nombrar a 3, Hitler, Saddam Hussein y Osama Bin Laden, ¿sí? Que destruyeron mucha gente o que hicieron, se me fue el término, genocidios, y otros, ¿no? Como Lenin o Stalin. Pero estoy mencionando 3. En el Nuevo Testamento, Herodes, Nerón y Judas. Ahora, en esta parte de la Escritura, una bestia, 2 bestias se unen al dragón, que son 3. Ahora, ¿qué significa eso? Por eso le mencioné 3, 3, 3. Bueno, a lo que me deseo referir es que en estos capítulos de Apocalipsis se unen 3 personajes que se levantan contra todo lo que es de Dios. Se levantan contra todo lo que es de Cristo, todo lo que es pueblo de Dios, todo lo que es creyente, todo lo que es iglesia, todo lo que es fe en Él. Y manifiestan una Trinidad falsa. Acuérdense que el enemigo siempre quiere disfrazarse como ángel de luz, siempre quiere engañar. Entonces la primera bestia que vamos a ver desde este capítulo 23, la primera parte, la segunda bestia que vamos a ver la semana que viene, primeramente Dios y el dragón se unen, ¿sí? Semejando una Trinidad. El dragón, la bestia 1, anticristo, así se le conoce, y la bestia 2, falso profeta, del versículo 11 adelante, se unen. Ahora, ¿por qué le llama bestia? Esa palabra viene del griego serión, serión así, pero con D al principio, serión, que significa animal peligroso, ¿sí? O sea, lo que nos hace Dios o lo que nos quiere invitar Dios a que estemos alertas, ¿no? A cualquier situación en este tiempo también, ¿sí? Acuérdense que esos principios que se manejan que se van a manejar en ese futuro, en esos tiempos que van a venir donde ya está la iglesia, también son principios que debemos nosotros aplicar en este tiempo, ¿no? Hay que estar alertas en todo el tiempo porque puede venir una situación peligrosa o amenazas a tu vida, a tus hijos, ¿sí? A tu familia. Claro que sí, hermanos. Eso es peligroso. Una vez más, pues les comento, hermanos, como lo he hecho varias veces, que nosotros enseñamos del Apocalipsis de forma formativa, ¿sí? ¿Para qué? Para ser apercibidos e ir adelante en el conocimiento de lo que ya ha acontecido y que Dios nos habla en su palabra y nos habló en su palabra, de lo que está aconteciendo en este tiempo y de lo que está por acontecer. ¿Cuándo? No sabemos qué fecha. Pero usted y yo vamos a recibir la palabra de Dios de forma seria, de forma responsable, y no en otros lugares en donde le ponen mucho misterio, ¿no? Y hasta que la gente tiene miedo, ¿no, hermanos? Aquí lo que menos queremos es que tengamos pavor de las cosas que están por venir para que usted y yo estemos seguros en Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Ahora bien, todo lo que va a acontecer es permitido por Dios, ¿sí? Todo lo que va a acontecer, además, todo lo que ha acontecido, todo lo que está aconteciendo y todo lo que va a acontecer es permitido de Dios, por Dios. ¿Para qué? La pregunta aquí, ¿para qué? Hermanos, simple y sencillamente para separar lo que es de lo que no es. Así de sencillito. Para separar el trigo de la cizaña, ¿sí? Y esto es desde la antigüedad. Y va a seguir en nuestros días y seguirá hasta que venga Cristo por su iglesia. Y cuando ya no esté la iglesia y cuando también, sí, ya se dé la última trompeta y las últimas copas de la ira del Señor. Pero en este tiempo que está narrando el capítulo 13 de Apocalipsis, habrá una persecución, obviamente, a los creyentes como nunca se había dado. Porque no van a aceptar ese gobierno mundial. No van a aceptar ese icono humano que se va a levantar, porque ya tenemos la información de que maldito el hombre que confía en el hombre. Y que el único que tiene que gobernar nuestras vidas y mundialmente, sí,
es el Señor, Dios, ¿sí? No es ecumenismo, es unidad en el Señor, en donde Él es, ¿sí? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy en nuestros tiempos, en el tiempo que se va a dar la persecución, una vez más, el mundo va a pedir un gobernante que dé solución a todos los problemas, porque va a haber un caos, va a ser un caos. La gente que sí conoció de Cristo, pero que no aceptó, pero que cuando la iglesia fue tomada, reconoció que todo lo que usted y yo le compartíamos era verdad, se va a convertir, hermanos, en otro contexto diferente, como le he dicho. Pero los que no van a pedir un líder, van a pedir un gobernante, alguien que le dé la solución a todo el caos que se va a estar manifestando en ese tiempo. Ahora, vuelve a repetirse la historia, al igual que el pueblo de Israel cuando pidió un Saúl, ¿se acuerda? Cuando pidió un Saúl. La mayoría de la gente va a querer seguir estando fuera de la voluntad de Dios y va a pedir un gobierno mundial que los va a controlar, peor que Hitler. Va a ser una dictadura mundial, esa es la realidad. Un personaje en la historia llamado Paul Henry Spaak. Este personaje vivió de 1899 a 1972. Fue uno de los fundadores del mercado común europeo, ¿sí? Y fue secretario general de la OTAN de 1957 a 1961. ¿Qué fue lo que dijo este personaje? Escuchen lo que dijo. Nosotros ya no queremos ya más comités. Tenemos ya demasiados comités. Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que posea la suficiente estatura para unir a todas las personas y que nos saque de esta triste crisis económica en la que estamos a punto de hundirnos. Que nos manden a ese hombre, lo vamos a recibir, lo mismo si viene de Dios como si viene del diablo. Así dijo. Entonces, ese es el mundo, hermanos. No quiere nada con Dios. Y se vende al mejor postor. De ahí viene precisamente un término que más adelante vamos a ver que se llama y se identifica como ¿qué? Como la gran ramera. Esa es la realidad. Eso fue lo que dijo Paul Henry Spaak en alrededor de los años 60, 1960 del siglo pasado. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento o la llegada de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales, milagros o falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto que leí viene en 2 Tesalonicenses 2, ¿sí? Capítulo 3, versículo 3, versículos 8 y 10. Entonces, hermanos, usted y yo ya lo sabemos. Pero muchos más no lo desean comprender, no lo desean saber, ¿sí? El engaño está a la puerta. El engaño está a la puerta. Y con ello el control, la esclavitud, el juicio y una dictadura mundial. Esa es la realidad. Aquí se nos acaba de describir en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿sí? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de parte de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que se va a establecer en aquel tiempo. Punto número 1. Entramos entonces a la descripción de la primera bestia. Una vez más le digo, del griego serión, que significa o hace referencia a un animal peligroso. Y dice así, esa visión, ¿sí? que ve Juan, y lo narra así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre
un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Precisamente cuando nosotros vemos las características que tenía, como la describe Juan, que es leopardo, oso, león, pues obviamente habla de algo fuerte, ¿no? Algo que impone, algo que va a traer hasta miedo a las personas, ¿no? O sea, algo que va a impactar realmente. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cuerno 10 diademas. Estando pues el dragón, esto es, acuérdense de la serpiente antigua, Satanás, dice que Juan, que vio esto, un acto de llamamiento o reclamo dirigido a su hijo de perdición, esto es, la bestia, que sube del mar a la superficie. ¿Y qué significa esto? Pues es sencillo. El mar espiritualmente aquí significa las naciones, o sea, emerge de las naciones, de ahí. De esa multitud de gente emerge precisamente este ser humano. Bueno, es un ser humano que va a manejar un tipo de gobierno, un tipo de sistema, ¿sí? En donde se van a unir precisamente muchas naciones. Por eso habla de 7 cabezas, 10 cuernos, y 10 cuernos, 10 diademas, ¿sí? Y en Isaías 17:12 dice lo siguiente. Hace una exclamación o un ay. Dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. De ahí emerge la bestia, del mar. ¿De dónde? De la misma gente, del mismo pueblo, de las personas. Isaías 57:20 precisamente vuelve a confirmar esto. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Sí? Entonces, una multitud tan grande como el mar, rechazando a Dios, voltearán al engañador que emerge de ahí mismo, en donde serán fraudeados, serán extorsionados, serán timados, serán engañados. Voy a leer aquí literalmente el comentario Russell, que dice al respecto lo siguiente. Las 7 cabezas representan la plenitud de todos los imperios que ha habido sobre la tierra. Acuérdense que el número 7 es plenitud, está completo. Ninguno ha dado la gloria a Dios, cada uno de ellos tiene un nombre blasfemo. Ahora, ¿a qué se refiere blasfemo? Porque cada uno se ha autoproclamado Dios. Por ello, cada cabeza de las 7 tiene ese nombre blasfemo. ¿Sí? ¿Qué es un nombre blasfemo? Pues mire, la peor blasfemia, y a eso se refiere esto, es querer tomar el lugar de Dios. Quien quiera tomar el lugar de Dios ya es blasfemo. Precisamente por eso maldito el hombre que confía en el hombre, hermanos. ¿Sí? Porque va a ser blasfemo. Querer tomar el lugar de Dios. El imperio o bestia, es un sistema que gobierna, que tiene poder, es la consumación de las 4 bestias que vio Daniel, y por lo tanto representa el imperio político mundial impío y bestial. Ese es primer punto. Segundo punto, las 7 de este comentario, ¿no, Rosel? Las 7 cabezas representan el poder de Roma. Cuando leemos más adelante Apocalipsis 17:9, precisamente hace referencia también a las 7 cabezas, que son 7 montes. Y estos 7 montes son el asentamiento de la ciudad que dominó el mundo. Roma, sí, no solo de la Roma del tiempo de Juan, sino también de la Roma actual, extendiéndose el resurgimiento del Imperio Romano, la Europa unida, como proyección hacia el nuevo orden mundial final, es decir, la dictadura mundial encabezada definitivamente por la bestia anticristo. Termina el comentario. Ahora bien, usted y yo debemos saber y tener siempre consciente de que todo lo que no esté acorde 100% con la Escritura, repito, todo lo que no esté acorde 100% con la Escritura, aunque navegue con bandera cristiana, no es de Cristo, hermanos.
Y debemos comprender esto. Aunque se navegue con bandera cristiana, no es cristiana, porque tergiversan el mensaje de Dios con otros propósitos. Por eso es urgente que se conozca la palabra de Dios para no ser engañados por el ser humano, por el hombre. Porque quizás ahorita, en este tiempo, que todavía no llega al momento del capítulo 13, que narra el capítulo 13 de Apocalipsis, ahorita haya pequeñas bestias que están engañando a la gente desde el púlpito con otros propósitos, ¿sí? Porque acuérdense que la iglesia es columna baluarte la verdad, pero si alguien toma la iglesia para buscar otros propósitos, está tomando el lugar de esa iglesia que estableció el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es blasfemo lo que hace. Amén. Debemos tener cuidado, hermanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, repito, todo lo que no esté acorde con la Escritura 100%, aunque navegue con bandera cristiana, no es de Cristo. Por eso es urgente que se conozca la palabra de Dios. Pero es tanta la resistencia hoy a la predicación del evangelio verdadero. Escuche bien, es tanta la resistencia hoy a la predicación del evangelio verdadero que se cumple lo que dice su palabra, que no sufrirán la sana doctrina, o sea, no desearán oír la sana doctrina. ¿Sí? Hermanos, que aquellos que se resisten más hoy caerán redonditos engañados en aquel tiempo. Esa es la realidad, hermanos. Y hoy también, es el mismo principio. Hoy mucha gente que no acepta lo que Dios enseña, lo que Dios instruye, acepta cualquier viento de doctrina. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad, hermanos. No creen, por ejemplo, que Cristo resucitó, pero sí van a creer que la bestia resucitó. Porque después vamos a ver cómo fue herida una de las naciones o una cabeza de muerte, dice, pero resucitó, y ahí sí van a creer. Ahora, acorde, aquí voy a hacer un paréntesis porque esto consideré interesante comentarlo. Acorde con la mayoría de los comentaristas que son, ¿quiénes dicen que son y quiénes son esas 7 cabezas, 10 cuernos, sus diademas? Bueno, así dicen la mayoría de los comentaristas. Estas 7 cabezas, 10 cuernos y sus diademas representan un sistema político mundial, el cual es identificado como el anticristo y su imperio. Las 7 cabezas simbolizan 7 imperios que han dominado el mundo, incluyendo a Babilonia, Persa y Roma. Mientras que los 10 cuernos representan 10 reyes o 10 gobernantes que se unen y le dan autoridad a la bestia. Las 10 diademas o coronas en los cuernos indican su dominio y autoridad sobre estos 10 reinos. 10 gobernantes mundiales que se van a unir a este tipo de... Ahora, hermanos, bueno, mejor no lo comento eso. Algunos mencionan literalmente, así dan el nombre de naciones. Sin embargo, nosotros por prudencia nos reservamos, ya que considero que son suposiciones, ¿no? Suposiciones. Lo que sí no es suposición es que engañarán a muchos con sus acciones de bondad, cuidado, y hasta manifestaciones sobrenaturales. Van a engañar a muchos, ¿sí? Por eso el siguiente punto precisamente es el engaño. Y ahí comienza el engaño, ¿sí? Con situaciones sobrenaturales. Dice Apocalipsis 13:3. Vi una de las cabezas como herida de muerte. O sea, si ves otra versión dice que le hicieron una herida que prácticamente lo llevó a la muerte. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué aconteció? Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, fíjese, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella después de haber visto esa manifestación sobrenatural de engaño? Estando pues el dragón, Satanás, de pie sobre la arena del mar, en un acto vemos otra vez pues cómo emerge la bestia del mar. Ya vemos que el mar son los pueblos, ¿sí?
Emerge de ahí, de las naciones, pues esta bestia. Lo que es un aparente gobierno humanista. Humanista es diferente a humanitario, ¿no? Humanista es en donde todo está centrado en el ser humano. Tú eres Dios. Tú eres Jehová Junior. ¿Se acuerdan? Tú eres Dios, un diosecito. No, hermanos, esos son filosofías de la nueva era, por ejemplo. ¿Sí? Usted puede ir a internet qué prácticas o qué filosofías, y se le va a hacer muy común en nuestro entorno, tienen como base, fundamento la nueva era. ¿Sí? Usted investíguelo. Entonces, un aparente gobierno muy humanista en beneficio de todos. Como mencionamos, sí, utilizará la bandera religiosa, la bandera de Cristo, la cual posteriormente, pues se va a descubrir, ¿no? Se va a descubrir, demasiado tarde para algunos. Se va a descubrir como la gran ramera, que como veremos, es la institución religiosa que con su filosofía política y poder siempre ha intentado suplantar o reemplazar a la iglesia verdadera de Jesucristo, la cual se asienta pues en pueblos, naciones y lenguas, o sea, las muchas aguas. La bestia anticristo surge de esas mismas aguas, así que el futuro anticristo vemos que surgirá llamado por Satanás el dragón y va a emerger del mar de las naciones, hermanos. Entonces, la gran ramera es aquella que se vende a la filosofía cualquiera, ¿no? ¿Sí? A cualquier filosofía con la intención de gobernar, con la intención de controlar, con la intención de ¿qué? De ejercer una dictadura mundial. Leo una vez más el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Con el propósito de qué? Pues de maravillar a toda la tierra y que le rindan adoración. La bestia anticristo, pues, tiene 7 cabezas. Y como vimos en otro momento, las siete cabezas hacen referencia a la totalidad del mundo, totalidad de todos los gobiernos o imperios mundiales. Aquí vemos pues que una de ellas, para manifestar, con el propósito de manifestar su poder, pues muere, recibe una herida de muerte, pero luego vuelve a vivir, atrayendo hacia sí misma la admiración de todo ese mar de tierra, de ese mar, de toda la tierra, pues, es decir, todos los seres humanos que vivan en ese momento, o la mayoría de los seres humanos que viven en ese momento, ¿sí? Hombres sin Dios, obviamente, pues van a ser engañados, van a ser manipulados, precisamente porque está tomando blasfemamente el lugar del Señor, el lugar de Cristo, ¿sí? O sea, prácticamente, acuérdense que es bestia número 1, bestia número 2, dragón, Trinidad, muere y resucita. ¿Estamos viendo, hermanos? Engaño. Quiere parecerse, pero jamás es blasfemo. Entonces, los habitantes del mundo van a ser engañados en estos días finales. Ahora, solamente para reiterar, ¿qué significa lo de la muerte de la cabeza y su posterior vuelta a la vida? Bueno, pues es un engaño de Satanás al intentar copiar simple y sencillamente lo que Dios hace, lo que Dios hizo. Así como Cristo murió y resucitó, ahora el diablo pretenderá hacer lo mismo con su hijo de perdición, esa bestia que emergió, ¿no? El anticristo. Lo lamentable aquí es que el mundo creerá. No cree la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen los evangelios acerca de Cristo, pero sí salen. María Magdalena, no sabía que María Magdalena tuvo situaciones ahí con Jesús. Eso es blasfemo, ¿sí? Y lo creen, hermanos.
sea, sí, yo conozco personas que dijeron, mira, no lo sabía. Y, o sea, no puede ser posible. Por eso yo no creo en Dios. Pues, si es una historia que está inventando un pecador, uno que está distorsionado en la mente, sí, es la realidad, hermanos, que quiere tergiversar, siendo utilizado por el enemigo en este tiempo, pues, para confundir y para engañar. Eso es lo que provoca. Y provoca para muchos, y lo hace o lo logra en muchos, hermanos. Lo lamentable, pues, aquí es que el mundo cree la mentira. Sin embargo, acuérdese lo que hemos siempre mencionado. Dios permite el engaño de la serpiente a todos aquellos que desean ser engañados. Eso es lo que habla precisamente 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Usted lo lee después. Y este engaño es para tomar o querer tomar el lugar de Cristo en la tierra. Hoy muchas personas no creen en la resurrección de Cristo, pero sí creerán en la resurrección de la bestia o de esa cabeza de la bestia. Algo que nunca debemos de considerar, nunca debemos de olvidar y dejar de considerar es que nadie puede tomar el lugar de Cristo en esta tierra. Una vez más, nadie puede tomar el lugar de Cristo en esta tierra. Y el que lo haga es parte de ese gobierno maligno. Esa es la realidad. No olvidemos, iglesia, que precisamente Jesucristo estableció su iglesia y que es columna y baluarte de la verdad. Y todo lo que hace la iglesia, todo lo que hacemos como iglesia, usted y yo, lo hacemos a nombre y representación de Cristo, lo hacemos por mandato del Señor Jesucristo, lo hacemos por encomienda a Él, pero jamás vamos a tomar el lugar de Él. Es la realidad, hermanos. Ya aquellos que se proclaman milagreros están tomando en lugar de Cristo. Están tomando en lugar. Eso es blasfemo. Porque el único que hace milagros se llama ¿quién? Jesucristo. Nada más, hermanos. Nada más. Uno ora, uno clama, uno ruega a Dios, pero Él hace su voluntad. Pero aquellos que se autoproclaman milagreros están blasfemando el nombre de Dios. Hermanos, jamás vamos a tomar el lugar de Dios, ni el del Señor Jesucristo. Y quien diga, ¿verdad?, que es un vicario, está tomando el lugar de Cristo. Cuidado, porque eso es blasfemo. Punto número 3, la verdadera naturaleza. Pues se manifiesta, hermanos, la verdadera naturaleza. Apocalipsis 13, 5 al 7. Perdón. También a esta bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Y qué? Y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Usted y yo, cuando escuchamos ya 42 meses, hermanos, ya rápidamente y por default sabemos que son 3 años y medio, que son 1260 días, que es el tiempo que dura la gran tribulación. Entonces ya lo sabemos, hermanos. Y también sabemos que es un tiempo y tiempos y mitad de tiempo, 3.5 años. Entonces, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, o sea, de los que ya están en el cielo, blasfemar contra ellos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, una cosa son los que moran en el cielo y otra es los santos. ¿Quiénes son los santos? Iniciando con los 144,000. Y todos aquellos que se convirtieron durante ese tiempo de gran tribulación, porque se iba a haber convertidos, hermanos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Después de su resurrección, hermanos, blasfema. Después de su vuelta a la vida, esta bestia anticristo dirá muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las personas que están en este mundo estarán dispuestos a escucharle. Esas grandes cosas no son sino blasfemas que son identificadas por quienes conocieron la Biblia, pero no creyeron hasta ese momento. Se encumbrará esa bestia a sí mismo, cumpliéndose así lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viniera en su propio nombre, a ese van a recibir. Y sucede en este momento, hermanos.
Y también hoy. Por eso le digo, todos estos principios suceden en cada dispensación. Esta autoridad, pues, tomada, ¿sí? Pero también puedo decir, vamos a decir, autorizada para cumplir los propósitos de Dios. Esta autoridad tomada se realizará por 42 meses, es decir, 3 años y medio, 1260 días. La autoridad, pues, la recibe del propio Satanás y la de del propio Dios. Y la autoridad que recibe Satanás, pues, es de Dios, hermanos. Esa es la realidad. Quien en su voluntad, para cumplir sus propósitos, permite que este hijo de perdición solamente lo use por un espacio o un tiempo determinado. ¿Sí? Nada más. Para los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos, hermanos, hermanas? Separar el trigo de la cizaña. Esa es la realidad. Separar lo bueno de lo malo. Separar la luz de las tinieblas. Eso es la realidad, es el propósito. Entonces en el versículo 6 y 7 dice que esta bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también, sí, se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. El profeta Daniel también nos habla, pues, y profetizó de este evento futuro. Así lo dice en Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios con D minúscula y contra el Dios con D mayúscula de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada su ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Quién lo determinó? Dios Padre, hermanos. Dice un comentario, este comentarista es Stedman. Blasfemar no significa maldecir. Cuando oye usted a alguien hacer un juramento, por ejemplo, eso no es una blasfemia, ya que blasfemar es afirmar que se tiene poderes semejantes a los de Dios. ¿Sí? Lo otro es pecar, ¿verdad? Aunque la blasfemia es pecar también. Por ello, todo mensaje de corte o que tiene inclinación humanista, acuérdense que es diferente humanista que humanitario. El mensaje de corte humanista es exaltar al ser humano, ¿sí? Exaltar al ser humano. Todo mensaje que tiene tendencia humanista, es decir, cuando el ser humano es principio y fin de todo, es blasfemo. ¿Sí? El hijo de perdición será el mayor humanista de la historia. Negará todo lo que tiene que ver con el ser supremo, con Dios, el Dios de dioses, el Rey de los señores, poniendo al hombre como cabeza, ¿sí? Como el que tiene autoridad para hacer todas las cosas. Niegan a Dios y esto es blasfemia. En el fin de los tiempos se va a caracterizar precisamente por una negación de Dios extrema por donde quiera en el mundo, el cual sin saber está siendo preparada para recibir al anticristo, para tener comunión con el anticristo, hermanos. Este movimiento engañador de este momento que narra la Biblia no negarán a Dios así, de manera directa. Porque acuérdense que va a engañar, van a querer engañar. Pero sí presentarán a un Dios con D minúscula diferente al de la Biblia. Con una mezcla de, por ejemplo, todos somos Dios, ¿sí? Y cada quien construye a Dios de acuerdo a su propia opinión. El anticristo, pues, posiblemente no se presentará como ateo, dice un comentarista. Y hablará de Dios como de una fuerza natural, inteligente, atada a la materia, ¿sí? Y que desea manifestarse a los seres vivos y en toda humanidad en el universo. Esta bestia tendrá un mensaje típico de la llamada nueva era. Es un nuevo panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Todo aquello que exalta al hombre. Todo aquello que exalta al hombre.
Por eso dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de todo aquello que representa a Dios o que es, sí, todo aquello que es parte de ese gobierno de Dios. La palabra aquí que se traduce por tabernáculo es en griego la palabra skenen, que significa literalmente residencia, casa, templo, ¿sí? Habitación de Dios. Posiblemente se esté refiriendo al futuro templo que se ha de ser construido en Jerusalén, donde la bestia se sentará haciéndose pasar por Dios. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses 2:4. Haciéndose pasar por Dios, sentado en el lugar santísimo del templo judío, estará de forma obvia, porque ya sabemos lo que es blasfemar, está blasfemando a Dios porque está tomando el lugar de Dios, ¿sí? Abrió su boca en blasfemias contra Dios, contra los que moran en el cielo, es decir, contra todos aquellos que ya fueron tomados al cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, aquí voy a citar una vez más el comentario Russell. Dice aquí, ¿cómo debemos entender o comprender esto? Porque si la iglesia como tal ya no está en la tierra en ese tiempo, ¿quiénes son esos santos? Aunque ya se lo expliqué, ¿no? Para eso debemos retroceder en el tiempo e ir a leer al profeta Daniel. En el capítulo 7 de Daniel encontramos el relato acerca de 4 bestias o 4 imperios, ¿sí? O sea, las bestias, hermanos, son gobiernos mundiales, ¿okay? Peligrosos, blasfemos. O sea, no quiere decir que va a estar ahí, no es Godzilla, pues. ¿Okay? Aunque Godzilla emerge del mar. No es Godzilla. Son un gobierno humano blasfemo, peligroso, esa es la realidad, que le llama bestia, por eso una vez tan peligroso que es. Entonces, hermanos, la cuarta bestia es el Imperio Romano y su resurgimiento una vez más. Cuando resurja del todo, estará gobernado por 10 mandatarios. Así lo repite también, lo anticipa Daniel 7:7, ¿sí? Y posteriormente por el cuerno pequeño que vamos a ver en el capítulo 17 de Apocalipsis, si no me equivoco, que surge en medio de estos 10 cuernos. En este contexto ocurrirá lo siguiente, dice así, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, aquí quiero resaltar, los vencía significa los mataba, pero físicamente, mas no espiritualmente. Esa es parte de la gran persecución, hermanos, de la gran tribulación. Hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así lo dice Daniel 7:21-22. Evidentemente esos santos son los que entreguen al Señor en esos días, de gran tribulación. El anticristo o hijo de perdición solo los vencerá físicamente, nada más, pero nadie podrá, ¿sí?, afectar su espíritu, su alma, su esencia interna, hermanos, su comunión con Dios, por llamarle así. Cuando dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, vemos pues una referencia al alcance de este gobierno falso. ¿Sí? O sea, va a ser un alcance mundial, hermanos. ¿Sí? Cuidado pues con los que hablan del nuevo orden mundial y están esperándolo y promoviéndolo. Cuando el mundo sea uno, ecuménicamente, como destila o como menciona el himno a la alegría, ¿sí?, la bestia asumirá su papel de líder en este mundo globalmente, ¿sí? Va a querer gobernar dictatorialmente sobre todo el mundo. De nuevo, pues, Babilonia renace, una nueva expresión de la Torre de Babel, en donde, ¿qué querían en esa Torre de Babel? ¿Qué es lo que el hombre se organizó? ¿Para qué? Para llegar al cielo, ¿sí?, prescindiendo de Dios. Igual, hermanos, con otro nombre. Esa es la realidad. Todo se va a originar de acuerdo a la mayor parte de los comentaristas en Europa,
¿sí? Todo va a originarse allá, ¿sí? Ahí va a establecerse el nuevo orden mundial, lo cual significa en realidad una dictadura mundial. Tiempo identificado en la palabra de Dios como la gran tribulación. Cuarto y último punto, hermanos. Una misma condición. ¿Quién es? La bestia y sus adoradores. ¿Sí? La bestia y sus adoradores. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Estamos, hermanos? Ahorita habemos personas, por obra y gracia de Dios, que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero en ese tiempo también, cada uno en su diferente dispensación, hermanos. Y la adoraron. ¿A quién adoraron la bestia? A todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora dice, si alguno tiene oído, que oiga. Y luego sigue diciendo, y aquí son palabras que posiblemente no se vayan a comprender, pero se lo voy a leer en otra versión para que quede bien clarito. Dice, si alguno lleva en cautividad, pues va en cautividad. Si alguno mata espada, pues espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Se sigue confirmando pues claramente que el líder mundial es una persona que eligen las naciones con las características ya descritas. El mundo engañado, o sea, aquel que no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, será engañado, le reconocerá, le adorarán por toda su manifestación porque está imitando a Jesucristo, pero como no conocen a Cristo, pues se van a ir con el falso. Esa es la realidad. ¿Cuántos conocemos de Cristo aquí, hermanos? Verdaderamente, si Dios le habla a través de su palabra, a través de algo, ¿le va a reconocer la voz de Cristo, hermanos? Eso es lo que tenemos que tener usted y yo, sensatez, o certeza más bien, certidumbre. El mundo pues será engañado y le reconocerá. Le adorarán por toda su manifestación imitando a Jesucristo, pero como mencionamos anteriormente, ¿sí?, a Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el verdadero Dios y la vida eterna, fue rechazado. No así este falso impostor. Mire, hay muchas personas que usted ha identificado. No, yo no me voy con la finta, yo no. Van a ser engañados, hermanos. Es más, de hecho, como se lo he dicho a varias veces y en varias ocasiones se lo he repetido, el mundo está tan engañado, pero tan engañado que no se da cuenta que está engañado. Esa es la realidad, hermanos. Bueno. Pero la misma palabra de Dios lo aclara, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar adorando a la bestia? Pues gente similar a ellos, ¿sí? La misma palabra de Dios lo aclara, le adoran todos aquellos que no estaban inscritos sus nombres en el libro de la vida, en el libro de Dios, en el libro del Cordero. Termina pues el versículo 10. En ese día que está aconteciendo esto, lo cual pues es un aviso a todos los creyentes que estén sobre la tierra en ese entonces y obviamente es un apercibimiento muy anticipado a nosotros, hermanos. Dice así, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, pues va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Jesús dijo, pues, estas primeras palabras en muchas ocasiones durante su ministerio y también a todas las iglesias, a las 7 iglesias del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, hermanos. Así les terminaba diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. O sea, lo que significa, ahí está la información, usted sabe si la quiere considerar. Pero también significa, escuchen con atención porque estoy a punto de decir algo muy importante. Estas palabras pues son de ánimo para los creyentes de aquel tiempo. Así como Cristo fue paciente y fiel hasta morir, lo mismo se requerirá especialmente de aquellos creyentes en la gran tribulación. Termino leyendo los versículos del 8 al 10 en la traducción lenguaje actual para que nos quede más claro, hermanos. Apocalipsis 13, 8 al 10. Así lo dice. A ese monstruo, así le llama,
lo adorarán todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero, que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo. Y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo siguiente. En ese momento, quien deba ir a la cárcel, pues a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por espada, pues a filo de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando simple y sencillamente y en todo tiempo y en todo momento en Dios. Hermanos, una vez más termino con esta frase. Todo lo que estamos viendo, iglesia, todo lo que estamos viendo, todo lo que nos apercibe Dios a través del libro de Apocalipsis, es un llamado a una conversión verdadera y genuina a Dios el día de hoy. Qué necesidad de llegar a esos tiempos. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque conocemos cada día más de tu voluntad, de tu palabra, de tu amor, de tu consideración para con todos nosotros, Rey. Perdónanos si hemos estado aún como nosotros, como creyentes, resistiéndonos, mi Dios, a vivir, Padre, en santidad, a consagrarnos a ti, Padre bendito. No queremos estar dudando. Queremos simple y sencillamente creer total y absolutamente en ti, porque todo lo demás es engaño. Padre bendito, que tu misericordia, amor y bondad alcance en este tiempo a más personas. Que se conviertan genuinamente a ti, mi Dios, y no padezcan, Padre, lo que ya has dispuesto para los tiempos finales. Porque todo se cumplirá. Porque no depende de ningún ser humano, no depende de ninguna persona que diga o que crea o que no crea. Todo depende de ti, e inclusive todas las filosofías, todos los que creen en filosofías, todos los ateos, todos los agnósticos, todos los panteístas, Padre, están considerados en tus planes, mi Dios. Pero desafortunadamente, Padre, ellos deciden estar fuera de tu voluntad, Padre. Que tu misericordia, amor, Padre, y esta predicación les pueda alcanzar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Nos vemos primeramente, Dios, la próxima semana.